Muy buenas tardes, mis amados hermanos y hermanas, familiares y amigos que nos escuchan desde la comodidad de sus respectivos hogares a través de este audio. Nuevamente es un enorme placer y gozo saludarles en el amor del Señor y sobre todo llegar a todos y cada uno de ustedes con la reflexión de la palabra de Dios, deseando de todo corazón que la paz y el amor de Dios esté presente siempre en sus vidas. El día de hoy estaremos compartiendo el mensaje de la palabra de Dios en el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículos 14 al 23, bajo el tema La tragedia de la deslealtad. Lucas 22, 14 al 23. Como ya hemos leído este pasaje bíblico completo que nos habla de la institución de la Santa Cena del Señor en el desarrollo del orden del culto de este día, y que nos relata la historia de aquel evento ocurrido en aquel maravilloso día que hoy llamamos Jueves de Intimidad. Sin embargo, en atención al tema que nos ocupa en este día, me voy a permitir releer los versículos 14 al 23, y que a la letra dicen, podemos leer juntos: Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo a la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Ellos entonces comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que habría de hacer esto. Es muy importante prestar atención a los últimos 3 versículos leídos, versículos 21, 22 y 23. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Estos versículos son la base fundamental para entender este tema, la tragedia de la deslealtad. Oremos. Padre de infinita misericordia, con gratitud recibimos tu palabra en esta preciosa tarde. Te pedimos, Señor, que sea de bendición en nuestras vidas. Abrimos nuestro corazón para escucharla y te pedimos que la hagas eficaz. En el nombre de Jesús. Amén. Una de las primeras cosas que debemos tener muy presentes es que Dios siempre desea que seamos leales.
Dios siempre ha deseado que seamos leales. Sin embargo, lamentablemente, el desdén, la frialdad y la deslealtad que ha mostrado el ser humano a través de los tiempos al responder al llamado del Señor son terribles, porque Dios, en su inmenso y tierno amor, llama inútilmente al corazón del hombre, pero éste no responde de manera positiva. Siempre me han enternecido y llegado hasta lo más profundo del alma las palabras de nuestro Señor cuando dice: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Judas, uno de los 12 discípulos llamados por el Señor, mejor conocido como Judas Iscariote o el discípulo traidor, muchas veces recibió las llamadas amorosas y misericordiosas de Jesús para proceder con lealtad y fidelidad, pero una vez tras otra siempre las rechazó. Por ejemplo, cuando Jesús le dice: Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Esta fue una última y maravillosa oportunidad más para la reflexión, porque con estas palabras el Señor le dio a entender que Él conocía perfectamente su corazón, pero a pesar de que el Señor le brindó su confianza, haciéndolo uno de los suyos y nominándolo incluso como tesorero del grupo o administrador de los recursos del grupo, la Biblia dice que Judas era ladrón y que teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. El Evangelio de San Juan en el capítulo 12, versículo 6 nos dice eso. De manera que Judas tuvo muchas oportunidades, incluso hasta el último momento tuvo la oportunidad de estar cerca de Jesús, sentarse al lado de Él, juntamente con los otros 11 apóstoles. Y en esta última cena que tuvo con ellos, Judas una vez más cerró su corazón y rechazó la oportunidad para el arrepentimiento y para el servicio verdadero o íntegro a Cristo. Como consecuencia, todos sabemos que vino su tragedia por causa de su deslealtad. Es por ello que Dios desea que seamos leales. Nuestro Dios siempre nos ha llamado para ser leales. Ahora es muy importante preguntarnos cómo se manifiesta la tragedia de la deslealtad. Y es entonces cuando podemos ver el segundo aspecto de este tema, y es el hecho de que nuestro Dios asume el reto en medio de la deslealtad. Nuestro Dios asume el reto en medio de la deslealtad. ¿Qué significa esto? Significa que Dios asume en Jesucristo la deslealtad del ser humano para poderlo redimir. Dios sabe que somos desleales, que somos pecadores por naturaleza, pero a pesar de nuestros pecados nos escoge y nos llama para nuestra redención. Diríamos que somos mendigos, que somos indignos de sentarnos siquiera a la mesa del Señor, mucho menos al lado del Señor. Pero dice la Biblia: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Dios asume nuestra deslealtad en Cristo
y nos transforma en personas leales a Él y a su causa. Nos brinda la oportunidad de redimirnos. La palabra nos dice en Romanos 5, 1 y 2: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La Santa Cena es el centro de la cúspide de la vida cristiana, porque cuando comulgamos con sinceridad de corazón, estamos en comunión íntima con nuestro Señor, como dice la palabra. Hemos purificado nuestros corazones de mala conciencia y lavado nuestros cuerpos con agua pura. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo con lealtad, sabiendo que Cristo ha transformado nuestras vidas por medio de Él mismo a través de su sacrificio. Nos ha hecho dejar atrás esa vida vieja. En el otro lado de la moneda podríamos decir, la cena es el símbolo sublime de la entrega de la lealtad del Señor Jesucristo, quien se dio por amor a nosotros los pecadores. Por ello, cuando actuamos con deslealtad, en vez de ser un evento significativo de bendición para nosotros, va a ser un momento tormentoso, monstruoso, para todos aquellos que se denominan cristianos, pero que son desleales y que traicionan la fidelidad de la palabra de Dios. Es por esa razón que el Señor, conociendo el corazón de Judas, se dirige a todos diciendo nuevamente: he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Jesús describe de este modo al que habría de entregarlo, el que mojaba el pan en su plato. Esto lo podía hacer solo una persona que estuviese allegada a Jesús y que estuviese sentado al lado de Jesús. A veces podemos ostentar o podemos aparentar muy buenas relaciones y decir que estamos cerca del Señor, pero en realidad nuestro corazón, nuestra vida puede estar muy lejos de Dios. En tercer lugar, antes de ser desleales para con Dios, debemos considerar el símbolo de la cena del Señor en medio de la deslealtad. El símbolo de la cena del Señor en medio de la deslealtad. La cena del Señor es símbolo de solidaridad liberadora. Es Dios en propiciación por nosotros, los pecadores. Es la solemnidad de ese Dios que decide caminar en medio de los animales partidos. La Biblia dice que tomó el pan y dio gracias, lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Creo que es interesante cuando nosotros podemos entender este símbolo. Esto es mi cuerpo, dice el Señor, que por vosotros es dado. Que por usted, por mí, fue partido. El anhelo que nuestro Dios tiene desde la eternidad y hasta la eternidad es de un Dios que quiere mantener siempre esa buena comunión, esa buena relación con cada uno de los seres humanos. La cena del Señor, por lo tanto, es símbolo
de la unión y de la fraternidad con sus discípulos. Es el símbolo donde se asocian unos con otros para compartir el pan con el humilde, con el más necesitado, y al compartirlo se acercan al Dios Altísimo. Algunas veces, tal vez nos sintamos molestos o inquietos cuando vemos que los niños en su infancia e inocencia también quisieran comer del pan cuando se celebra la Santa Cena. Y algunos tal vez se sienten mal por esta acción de los niños, pero realmente debemos entender que los niños no profanan la cena del Señor con su inquietud. Los que la profanamos somos nosotros. Porque como dice la Escritura allá en 1 Corintios capítulo 11, mientras unos tienen hambre, otros se embriagan o se adelantan comiendo su propia cena, no esperándose y no compartiendo juntos. Esa fue la crítica que hizo el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. De los niños podemos aprender su capacidad de jugar con otros, aún sin conocerse. Cada nuevo día para ellos es un nuevo comienzo, como si lo que pasó hace un momento o tal vez el día anterior nunca hubiese ocurrido. De allí que Jesús nos habla en este sentido de la necesidad de volvernos como niños. No es posible que la seriedad y la crueldad adulta sea lo más importante que la vida puede ofrecernos. Nuestro mundo puede ser diferente. En la cena del Señor tenemos que entender que debemos unirnos, entender la necesidad también del que no tiene que comer, pero también considerar lo terrible que es la profanación de la cena del Señor o el tomarla indignamente, porque eso significa ruptura de la solidaridad con nuestro Dios. Ese Dios que nos dice: ámense los unos a los otros, así como yo les he amado. Ahí es donde podemos afianzar nuestra lealtad a Dios, o bien mostrar también nuestra deslealtad. En esta última cena del Señor, ni siquiera Judas fue excluido, sino que tuvo también acceso a la mesa del Señor. Y es que a la mesa del Señor tiene acceso tanto el alma más consagrada como el alma más negra, siempre y cuando tenga el deseo de buscar una verdadera comunión con el Señor, que esté presto para ser tocado por el Espíritu de Dios, para ser redimido de esas flaquezas y debilidades pecaminosas que nos hacen ser desleales a Dios. La cena del Señor también nos abre la oportunidad de renovar nuestros votos con el Señor. Todos aquellos que lo buscan con lealtad y con corazón sincero, el Señor renueva esos votos de lealtad y de fidelidad. Él se dio por amor a nosotros y por eso dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Mis amados hermanos y hermanas, como cristianos fieles a Dios, debemos repudiar siempre la despreciable actitud de la deslealtad. Hay que sacarla fuera de nuestra vida. No hay cosa más horrenda que las actitudes de la deslealtad.
Y lo que tenemos que hacer es volvernos al Señor para que con su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario borre nuestra deslealtad. Al acercarnos a la mesa del Señor, debemos instruirnos bien en las implicaciones que conlleva. Lo que puede traer como consecuencia para nosotros la deslealtad a Dios. Para que al ser avergonzados ante la santa presencia del Señor y ante su fidelidad, aborrezcamos nuestra deslealtad. De hoy en adelante, yo les animo y les invito a que oremos siempre al Señor para que nos permita vivir en novedad de vida. Que no seamos desleales, sino fieles, leales al Señor. La promesa de Cristo es y sigue siendo: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2, versículo 10 en su tercera parte. Que nuestro Dios nos ayude a ser siempre leales. Que el Señor nos bendiga en esta tarde. Amén.